Hola, en la clase de hoy les voy a pasar los algoritmos más importantes de clustering. Repasemos un poquito lo que es hacer clustering, que ya vieron con Bárbara. Clustering es una idea de aprendizaje no supervisado, o sea, es un problema a diferencia de clasificación en que yo no tengo etiquetas para mis datos. Y la idea es que yo, todos mis datos, que son mis ejemplos, que siempre son estos ejemplos multidimensionales, que tienen varias columnas, yo quiero encontrar los grupos. O sea, quiero encontrar todos los grupos de ejemplos, tales que los ejemplos dentro de ese grupo todos estén más o menos cerca entre sí y los ejemplos que estén en grupos distintos estén lo más lejos entre sí posible. Yo espero que esos grupos representan tipos de ejemplos que yo tengo. Entonces esto es muy útil, me puede servir en temas, por ejemplo, de marketing, para ver los tipos de segmentación de clientes, los tipos de clientes que yo tengo. Para hacer análisis de texto me puede servir para detectar los tópicos que yo tengo en mis documentos. Tengo países, puedo encontrar, puedo agrupar países según, qué sé yo, información del PIB, económica, puedo agrupar comunas por información demográfica, y puedo decir estas son las comunas donde vive la gente mayor o la gente más enferma. Así que muy recomendable para sus proyectos, permite mucho entender lo que está pasando en un dataset. Cuando es un dataset muy grande, hacer clustering y ver cuáles son los clusters más importantes ayuda mucho a entender lo que está pasando. Así que es una técnica que ayuda mucho a explorar un dataset, a describir un dataset, y a diferencia de ser predictiva como es clasificación, acá el objetivo es más descriptivo. Entonces, dentro de Machine Learning, a clustering se le llama una técnica no supervisada. ¿Por qué? Porque no requerimos etiquetas en los datos. Entonces no requerimos esta columna Y con una categoría. La idea de clustering, de cierta manera, es que yo encuentre automáticamente esas categorías. Entonces, cuando decimos un clustering, acá un poco de terminología, es una colección de clusters. O sea, ese sería el resultado de aplicar mi algoritmo de clustering. O sea, mi dataset, tengo un clustering que son varios clusters. Y hay distintos tipos de clustering que uno puede hacer. Lo vieron con Bárbara. El más estándar es clustering particional. Entonces aquí yo divido mis datos en subconjuntos que no tienen traslape. O sea, cada ejemplo pertenece exclusivamente a un clúster. Puedo relajar esto y hacer un clustering probabilístico o difuso, donde cada ejemplo pertenece a un clúster con una probabilidad. Y la idea es que la suma de las probabilidades a las que pertenece un punto sume 1. Entonces puedo decir, este clúster con probabilidad 2/3 pertenece, este punto pertenece con probabilidad 2/3 pertenece a este clúster y con probabilidad 1/3 a este otro. Y algo muy interesante también, uno puede tener una especie de jerarquía. ¿Ya? O sea, uno puede partir que todos los ejemplos están en un gran clúster y ese clúster lo divido en dos y cada uno de esos los voy particionando en subclústeres. Entonces uno puede entender un poco la taxonomía de los datos. Puede ser que hayan, qué sé yo, si uno hace clustering de países, primero separe los países ricos de los pobres, pero después, o desarrollados y subdesarrollados, pero después los subdesarrollados los puede ver por el tipo de industrias que hacen, etc. Entonces, generalmente este tipo de cosas escalan bien, funciona bien para datasets más chiquititos, ¿no? Para datasets masivos es difícil hacer clustering jerárquico. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver tres técnicas de clustering. Uno, K-means, K-medias en español, método de clustering jerárquico aglomerativo, y DB-scan, que es uno basado en densidades. Otro que bien famoso es hacer un algoritmo de expectation maximization con mezcla de gaussianas, que es como la extensión probabilística a K-medias, que no vamos a ver. Que ahí motiva. Si alguien quiere aprender sobre ella, me escribe y yo le paso material. Entonces hablemos ahora sobre K-means, o K-means, K-medias. Entonces, el input de K-means va a ser un dataset de atributos numéricos sin etiqueta. O sea, vamos a tener algo de este estilo acá. Acá tengo dos dimensiones, imaginemos que la vida real son muchas dimensiones. Y lo que yo espero del algoritmo es que me diga, estos son los tres clusters que hay. Acá tengo un clúster donde todos los puntos de estos clusters están cerca entre sí y lejos de los puntos de los otros clusters. ¿No? Entonces lo que nosotros esperamos de K-means, acá imaginas que acá mi input fue un dataset de dos atributos numéricos, pero podría tener 3, 4, 5, 6. ¿Ya? O n dimensiones. Entonces el input de K-means entonces es un dataset de atributos numéricos y otro parámetro es el número de clusters. Lamentablemente, que eso puede ser un dolor de cabeza para K-medias, uno tiene que asignar como parámetro la cantidad de clusters que quiere encontrar. Entonces yo quiero decir, tengo un dataset, quiero encontrar 10 clusters y después correr el algoritmo.
Entonces, ¿qué es lo que hace K-means? Tiene dos pasos, uno que se llama asignar y recalcular. Es un algoritmo iterativo que tiene varios pasos. Si tengo K, supongamos que K igual 3, entonces asigno centroides iniciales. ¿Qué es un centroide? Es un punto en este espacio que es un prototipo por ahora. O sea, un centroide sería, en esta idea, si yo asumo que K igual 3, voy a coger 3 puntos iniciales. Este punto, acá puedo dibujar. Este es el centroide 1, este es el centroide 2 y este es el centroide 3. Y así parto. ¿Y qué es lo que hace K-means? Tiene dos pasos que están iterando todo el rato. Asignar y recalcular centroide. ¿Qué significa asignar? Cada punto es asignado a su centroide más cercano. Tengo que tener alguna métrica de distancia en que yo cada punto le calculo su distancia a cada uno de los centroides. Y luego recalculo el centroide como el vector promedio de todos los puntos asignados a ese centroide. Y eso lo voy iterando hasta que converjo. O sea, ¿qué es lo que hago? Estos son mis centroides iniciales y cada punto le calculo su distancia a este centroide, a este centroide, a este centroide. Y digo, ¿a qué centroide pertenece esto? A este. Y lo asigno a este centroide. Después este de acá le calculo su distancia a este, a este, a este. Y como está más cerca a este, lo asigno a este centroide. Lo mismo con este. Lo mismo con los puntos de acá y los puntos de acá. Y después yo recalculo el centroide. Entonces, imaginémonos que estos puntos de acá fueron asignados a este centroide. Yo después recalculo el centroide. Y lo que va a hacer es que voy a mover esto para acá. Porque va a ser el promedio de todo esto. Este se va a mover para acá. Y este se va a mover para acá. Y esto lo puedo iterar varias veces hasta que converjo. ¿Cuándo converjo? Cuando ya mi centroide se mueve muy poquito. Entonces después asigno de nuevo, ya los centroides va a ser casi lo mismo. Y ahí cuando converjo, convergí. Entonces parece un algoritmo. Pero obviamente la gran dificultad es que yo acá sabía que K igual 3. Si yo le puse K igual 4, puede que me salga otro clúster por acá. Entonces es una limitación encontrar el número de K. Vamos a ver todas esas cosas en la clase de hoy. Pero eso es lo que quiero que les quede claro hasta ahora. K-media, entonces un algoritmo no supervisado, recibe un parámetro K y va iterando estas dos operaciones, asignar y recalcular centroide. Centroide lo voy a definir bien formalmente más adelante, pero es el vector promedio. Entonces, acá, ¿cómo calculo un centroide? Imaginemos que tengo tres vectores de tres dimensiones cada una. Entonces está el vector x1, el 643, x2, el 451, y x3, el 2 menos 3,5. ¿Cómo calculo el centroide? Es el vector promedio, que básicamente es el promedio de cada componente. Entonces, en la primera componente tengo 6 más 4 más 2 partido en 3. En la segunda componente tengo 4 más 5 menos 3 partido en 3. Y en la tercera componente tengo 3 más 1 más 5 partido en 3. ¿Ya? Y esto me da este vector de acá. Entonces, K-media va a estar, cuando yo les decía que se recalculaba el centroide, esa es la operación que estoy haciendo. Es el vector promedio. Existen otras formas más sofisticadas, como medoides, que es basado en las medianas en vez de los promedios, cosas así. Pero eso es. Entonces, el pseudocódigo formal de K-means es este, ¿no? Escojo K puntos como los centroides iniciales, que son puntos al azar. Formo K clusters asignando los puntos a su centroide más cercano. Recalculo el centroide de cada cluster y esto lo itero hasta que los centroides no cambien. ¿Sabes? Esto es lo mismo que cuando dije los puntos asignar y recalcular. Eso es K-medias. Entonces, un poco más de detalle, los centroides iniciales son aleatorios. Entonces, los clusters, el resultado va a variar. Los clusters varían dependiendo de la elección. O sea, este algoritmo es un algoritmo que si uno lo corre varias veces puede que se comporte distinto. Porque es sensible a la elección de los centroides iniciales. La cercanía se mide con la métrica de distancia. Acuérdense cuando vimos vecinos más cercanos, vimos métricas de distancia como distancia euclidiana, distancia Manhattan o la similitud coseno. Acá se pueden usar las mismas. Para atributos numéricos generalmente usamos la distancia euclidiana. Entonces, para distancias usuales, como distancia euclidiana, se espera que K-medias converja.
En general, la convergencia ocurre en pocas iteraciones y esto tiene una complejidad n por k por i por d. N puntos, k son la gran número de clusters, i es la cantidad de iteraciones y d son las dimensiones de mi dato. Eso es KMD. Entonces, lo que quiero hablar ahora un poquito es las dificultades de KMD. Cuando KMD se porta mal. Y generalmente principalmente se porta mal cuando escojo mal los centroides iniciales. Acá tenemos el mismo ejemplo anterior en que estos son mis datos originales, que yo sé claramente que hay 3 clusters originalmente. Entonces lo óptimo sería que cuando yo corra KMedias con k igual 3, llegue a esta asignación de acá. Acá hay un par de puntos que lo asigno mal, pero están más cerca de este centroide, pero esto sería algo óptimo. Algo suboptimal sería que lamentablemente hay un centroide acá y asigna todos estos dos, este clases lo dividió en 2 y este lo partió en 2 clusters. Y eso puede pasar si uno parte con malos centroides. Entonces, ¿cuál es lo que quiero que les quede claro? Escoger los centroides iniciales es una pieza clave en K-means. Y el enfoque tradicional es inicializarlo esto aleatoriamente, random. Cuando los centroides iniciales son escogidos aleatoriamente, diferentes ejecuciones de K-means producen distintos valores de SC. SC lo vamos a ver en el siguiente video, pero es una métrica para medir el error o la calidad del clustering. Entonces la intuición simple sería corramos k-medias muchas veces, variando la semilla aleatoria. Acuérdense que toda función aleatoria tiene una función, un número semilla, que hace repetir el experimento. Entonces yo podría correr varias veces mi experimento, donde cambio la semilla de mi aleatoriedad de mis centroides iniciales, y me quedo con el que tenga menor SC. SC es una métrica para medir la calidad de los clusterings, que lo vamos a ver más adelante. Lamentablemente, por un tema combinatorial, uno puede hacer esto muchas veces y igual no te garantiza que encontramos los clusters óptimos. Lamentablemente, siempre es probable que K-means nos devuelva los clusterings suboptimales. Pero vamos a ver algunos trucos que pueden permitirnos, o variaciones de K-means que nos permiten mitigar los problemas de inicialización de los clusters. Eso. Entonces, en el próximo video vamos a ver las fortalezas y desventajas de K-means y vamos a ver los problemas que puede tener con más detalle con una mala inicialización de los centroides.